pasaje que acabamos de escuchar de San Pablo, aunque el comentario va allí por un camino distinto del que el propio apóstol se propone aquí. Sin embargo, es un camino que el mismo Pablo señala en otro lugar. O sea que el comentario no va a ser ajeno ni al espíritu ni a la letra paulina. Se trata de que Dios nos da, pero nos da no solamente para tenerlo, sino para que nosotros lo que Él nos dio lo comuniquemos a los demás. Ese es el fondo o el contenido del pasaje que acabamos de escuchar. El apóstol le llama consuelo, el consuelo que el Señor nos da en las tribulaciones, que debemos recibirlo para consolar nosotros a los otros cuando también ellos son sujetos de tribulación. Pero por ahí no va a ir el comentario. Va a ir el comentario, sin embargo, por algo que el Señor nos da, aunque no sea el consuelo, sino algo mejor todavía que el consuelo, que nosotros debemos dar a los demás. ¿Y qué es lo principal que Dios nos dio? Pues lo principal que Dios nos dio ya está señalado en el primer capítulo de la Biblia. Él puso en nosotros su imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Puso en nosotros su imagen. Este es el nombre que da al don principal de Dios, el libro de Génesis. ¿Qué se refería el Señor? ¿A qué se refería cuando decía que nos hacía a su imagen? Un sentido literal. Dice que nos hizo con inteligencia y con voluntad, cosa que tiene Él y que no tienen las otras criaturas. Otro sentido literal también, pero mucho más ceñido, es que esta imagen suya puesta en nosotros es la gracia santificante. Ya es la traducción que el pasaje del Génesis recibe en el Nuevo Testamento, principalmente en la primera carta de San Pedro. La gracia santificante con la cual nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Pero el caso es que este don de Dios, recibido por nosotros ya en la creación, duró poco. El hombre lo perdió. Ya sabemos cómo lo perdió, pero el caso es que lo perdió. La imagen de Dios, que es la gracia, la perdió el hombre cuando cayó. Sin embargo, esta pérdida no fue total. Quedó todavía en el hombre caído una tendencia a esta gracia perdida, un vacío que se sentía vacío y que no estaba tranquilo el hombre con este vacío si no volvía a llenarse. Lo dice San Agustín con unas palabras muy expresivas: Fecisti nos domineate, et irrequietum est cor nostrum, donde que requiescat en te. Señor, nos hiciste para ti,
y nos hiciste como tú, pero claro, dejamos de serlo. A pesar de lo cual, nuestro corazón está siempre intranquilo, está irrequieto, no tiene paz, hasta que este espíritu sea llenado por ti de nuevo. Y de que tu es cor nostrum, donde requiescat in te. Después de perder la gracia, quedaba esta raíz del vacío, un vacío que clamaba ser llenado. Y quien lo llenó fue Cristo. Quien lo llenó fue Cristo, vino precisamente para devolvernos la gracia que habíamos perdido y para llenar este vacío que había quedado en nosotros. Precisamente San Pablo le llama a Cristo imagen del Padre. En sustancia, speciei eius, es la imagen del Padre, pero es sustantiva, personal. Así habla Pablo en la carta a los Hebreos. Cristo es la imagen, incluso sustantiva, del Padre, imagen que nosotros nunca, cuando vivíamos en gracia antes de pecar, llegó a tal grado de sustantividad. Bien, esta imagen vino para nosotros precisamente. Vino para que se rehabilitara en nosotros la imagen primitiva, vino para darnos la gracia santificante, pero no para que nos quedáramos con ella. Es eso que dice el pasaje leído en estas vísperas, el consuelo que nos da, pero que nos lo da para que nosotros lo demos a los otros. La imagen suya que nos da para que nosotros la pongamos en los demás. Qué bien entendía esto el mismo Pablo, cuando en la carta a los Gálatas dice que en él vive Cristo, hasta tal punto que él no tenía sensación de vivir él solo o él mismo. La sensación que tenía era que vivía en él propio Cristo, que viva era la imagen de Dios en paz. Y sin embargo no se contentaba con esto, y dice en la misma carta a los Gálatas que él padece padecimientos de parto hasta que esta imagen de Cristo la forme él en los Gálatas. Lo había recibido y lo recibía para darlo. El consuelo que recibimos para que nosotros consolemos a los demás. Es esa especie de mimetismo en cadena en virtud del cual nosotros nos hacemos semejantes a Dios, y lo hacemos así, o mejor dicho, Dios nos hace semejantes a Él, y lo hace así para que nosotros nos preocupemos de hacer a los demás semejantes a nosotros, o sea, que tengan ellos también la imagen nuestra, que es la imagen de Dios. Y esto de cuántas maneras está expresado en el Evangelio. Lo dice el Padre en el monte Tabor. Lo dice el Espíritu Santo en la orilla del Jordán. Lo dice el propio Jesucristo en el Sermón del Mandamiento Nuevo. El Padre en el monte Tabor: aquí está mi Hijo, haced lo que Él hace, haced lo que Él diga que hagáis, asemejaros a Él. El Espíritu Santo lo dice en las orillas del Jordán, el día del bautizo del Señor. Escuchad,
hacer caso de lo que Él dice. Lo dice el mismo Señor en el Sermón del Mandamiento Nuevo: hacer lo que he hecho yo, os he dado ejemplo. Los tres de acuerdo están en la recomendación de lo mismo, de que nosotros seamos imágenes vivas de Cristo, que es el que vino a rehabilitar en nosotros la imagen viva de Dios. Y luego, después de esta recomendación general hecha por los tres, están ya las recomendaciones particulares, porque esto de que seamos como es Él es demasiado difuso, es demasiado inconcreto, y el Señor lo concretó de tres maneras, o mejor dicho, lo concretó aplicando esta recomendación a tres casos particulares, o a tres virtudes particulares también. Tres casos y tres virtudes que valdrían poco aun siendo en sí mucho si no estuvieran valorizadas por algo que también el Señor indicó y que lo diré yo después. La primera virtud que el Señor propuso para que le imitáramos, me la virtud en concreto, es el espíritu de servicio. Yo he venido a servir, no a ser servido. Y lo que vosotros veis que yo hago sirviéndoos, serviros también los unos a los otros. Así lo dijo cuando se levantó en la cena pascual y se decidió a lavar los pies a los 12. Espíritu de servicio. Cuidado que la convivencia humana sería agradable si en todos los cristianos existiera el espíritu de servicio. No hay convivencia bien fundada sin este espíritu de entrega al otro, con un afán de servirse a sí mismo o de que los otros le sirvan a uno, y sin afán de entregarse y de servir a los conviventes con nosotros, la convivencia sería imposible. Junto a esta virtud social, natural, moral, hay otra de la cual también nos dio ejemplo y a la que se refiere en concreto: aprended de mí que soy humilde. Otra gran virtud de convivencia, la humildad. Esa virtud que hace que nosotros no nos fiemos de nosotros y por lo nuestro, lo cual no quiere decir que esa virtud tenga que hacernos apocados de ninguna manera. Digo que no nos fiemos de nosotros y por lo nuestro, pero esto, no fiarse de nosotros y por lo nuestro, va unido a fiarse de Dios y para todos. Quizá no hubiera nadie que tuviera una conciencia tan clara de su debilidad como el propio Pablo. Un hombre lleno de enfermedades y un hombre, según dicen, hasta deformado. Y sin embargo, él, que humanamente hablando podía tampoco, podía todo, con la gracia de Dios. Omnia possum y Dios y me conforta. Un gran humilde
pero que al mismo tiempo, con la humildad, era capaz, por la ayuda de Dios, de conquistar el mundo. Nos enseñó el Señor a esto, a que seamos humildes, a que nos consideremos por nosotros poco, pero que nos consideremos omnipotentes con la gracia de Dios. Y otra virtud, de la cual también nos dio ejemplo, y a la que Él aludió verbalmente, es la mansedumbre. La mansedumbre, aprended de mí que soy manso y humilde. La mansedumbre, que es la tranquilidad y la serenidad de ánimo. El no actuar al dictado de las pasiones, al dictado de la precipitación, al dictado de la violencia interna. La mansedumbre, la pacateza. Qué gran virtud social es esta. Un pacato, un hombre sereno, un hombre tranquilo, un hombre que es capaz de emitir un juicio con serenidad, porque cuando el hombre es sujeto de exaltación o de pasión, el juicio no es sereno. Con estas tres cosas, y el Evangelio no habla expresamente de otras, en general habla de que le imitemos, de que hagamos lo que Él nos dice, pero luego cuando se vaya a descender a cosas concretas, Él nos da ejemplos de servidumbre, de espíritu de servicio, mejor dicho, de humildad y de mansedumbre. Claro que con esto el cristiano no sería perfecto. Con esto el cristiano no tendría en sí la imagen viva de Dios. Con esto el cristiano sería un hombre naturalmente convivente, un hombre que con toda genuinidad sería apto para la vida de sociedad. Y el cristiano no es esto solo, el cristiano es mucho más. Y el Señor nos dio ejemplo, lo dijo expresamente, por lo menos 2 veces, que hacía todo esto, llevaba toda esta vida humanamente serena, tranquila, afable, servicial. Llevaba toda esta vida, pero la llevaba al dictado de virtudes teologales, no ya solo al dictado de lo que estas virtudes tienen, naturales o de ética, sino al dictado de las virtudes teologales, particularmente al dictado de la virtud de la caridad. Algún día, si llega la oportunidad, si continuamos las lecciones que empezamos, os hablaré de la vida humana de Cristo, de los grandes ejemplos que en el Evangelio encontramos en la vida del Señor, que se manifiesta en muchas direcciones sociales. Repito que quedarnos en esto y con esto sería hacer del cristianismo un naturalismo a ras de tierra. Él dice que hacía todo esto porque sabía que haciéndolo agradaba al Padre. Él dice que hacía todo esto porque el Padre se lo había mandado y él amaba al Padre. El amor al Padre, el ser grato al Padre, son manifestaciones de la virtud teologal de la caridad. Y aquel hombre Jesús que nos daba estos ejemplos de vida humana,
estos ejemplos de convivencia social al dictado de las tres virtudes que acabo de indicar, aquel hombre hacía esto no solo por afán de convivencia, que esto siempre es bueno, sino también y sobre todo por amor al Padre, por la virtud teologal de la caridad. Bien, pues esto debemos serlo todos. Si queremos ser cristianos, si queremos que este mimetismo se realice entre Cristo y nosotros, si queremos que en nosotros esté esa imagen de Dios que es la gracia santificante, tiene que ramificarse de todas estas maneras, de una manera convivencial, como acabo de decir, por las tres virtudes de las que nos habla el Evangelio, y de una manera sobrenatural, puesto que debemos basarla en la virtud teologal de la caridad. Pero no queda aquí. Si el Señor nos ha dado esto que en el pasaje que hemos leído en estas vísperas, Pablo llama consuelo recibido. Esto es para que nosotros comuniquemos a los demás el consuelo recibido y sean consolados ellos. Esta imagen que Cristo quiere formar en nosotros y que nosotros tenemos que recibir de Él con nuestra cooperación, no debe terminar en nosotros. Hemos de consolar a los demás. Hemos de vivir nosotros la vida de Cristo, ser nosotros imagen viva de Cristo, para, como Pablo, formar en los demás esta misma imagen. Pablo era quien, hasta con dolores de parto, dice él, engendraba para Cristo a los Gálatas. Esto vale para todos. Podríamos pensar que se trata de una reflexión dirigida solamente a los que se dedican al apostolado, a los que se dedican a conquistar almas o a traer almas al Señor, y no a los que se dedican casi exclusivamente o principalmente a la comunicación inmediata con el Señor, que son los contemplativos. Pero ya sabéis también que en un cristianismo auténtico, hasta la vida contemplativa es vida de apostolado. Yo creo que vuestro Padre Federal escribió un librito que debéis tener todas, sobre valor apostólico de la vida contemplativa. O sea, hacer que, si no por los medios que utilizan los apóstoles, sí por estos medios que el Señor ha puesto en vuestras manos, son los medios del sacrificio, de la oración, del silencio y del retiro, hacer que llegue a los demás esta gracia santificante que vosotras tenéis, que nosotros tenemos. Llegue esta gracia santificante y en ellos esté o se reproduzca también la imagen de Dios que por el pecado ellos y nosotros habíamos perdido. Y oigan bien estas palabras, porque son palabras de vida. Dile que donde los hombres condenan, yo solo perdono. Que donde los hombres rechazan, yo solo recibo. Que donde